enseñanza. Iniciamos en la mañana sobre consideraciones generales sobre la Cena del Señor. Debemos decir que es evidente que en estas dos enseñanzas no vamos a alcanzar a enseñar o a decir todo lo que se podría decir sobre un tema tan vasto y tan profundo como lo es la Cena del Señor. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza usando la misma modalidad que esta mañana. Y lo primero que vamos a tratar en esta tarde es qué significa o simboliza la Cena del Señor. Ya sabemos que es una ordenanza que fue instituida por el Señor Jesucristo de una manera positiva, soberanamente, como cabeza de la iglesia, que se celebra en el contexto de la asamblea en un día del Señor, la iglesia reunida, que es solo para los creyentes, que solamente los pastores están autorizados para administrar la ordenanza y todo lo que vimos en esta mañana. Ahora vamos ya a adentrarnos de una manera un poco más profunda en qué significa o simboliza la Cena del Señor. Vamos a dar varios significados que están detrás de la ordenanza. En primer lugar, la Cena del Señor simboliza y nos recuerda el sacrificio, muerte de Jesús para el perdón de nuestros pecados. La Cena del Señor simboliza y nos recuerda el sacrificio, muerte del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. En la Cena del Señor, Jesús les dijo a sus discípulos que proclamarían su muerte hasta que Él regresara. El pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo en la Cena del Señor, son una representación del sacrificio del pacto. Ambas partes indican que la muerte de Jesús fue un acto deliberado de su parte. Él se entregó a sí mismo como un sacrificio en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Así que cada vez que celebramos la Cena del Señor, debemos recordar el significado y la importancia de la muerte de Jesucristo a favor nuestro. Hermanos, no solamente esto implica que debemos recordar lo que Cristo hizo, sino que debemos recordarlo a Él. El Señor afirmó: hagan esto en memoria de mí. Entonces, celebramos la gloriosa obra de expiación que Jesucristo completó por nosotros. No quiere decir esto que cuando celebramos la cena, el Señor es sacrificado nuevamente. Ya vamos a ver que eso es una herejía, un error doctrinal enseñado por Roma, pero ya vamos a profundizar más adelante. En realidad lo que estamos haciendo es anunciando, proclamando, recordando su muerte una vez y para siempre en la cruz del Calvario en favor de su pueblo. En Mateo capítulo 26, versículo 27, que es uno de los textos paralelos de la institución de la cena, en Mateo capítulo 26, versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, el primer significado claro que simboliza la Cena del Señor, que anuncia la Cena del Señor, es el sacrificio expiatorio. La muerte del Señor Jesús en la cruz para quitar el pecado de todos aquellos que crean en Él. Notemos algo interesante en el verso 28 de este texto que leímos, y es que el Señor nos muestra claramente que el derramamiento de la sangre del pacto es por su pueblo.
no es por cada individuo de la raza humana, sino que el mismo Señor dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es interesante porque aquellos que creen que Cristo murió o derramó su sangre por cada individuo de la raza humana, ellos siempre dicen, pero en Juan 3:16 dice que dio su vida por el mundo, entonces mundo son todos los individuos, entonces tú vas a decir que el mundo no es mundo, que todos no son todos. Entonces de vuelta nosotros podríamos decir, entonces muchos no son muchos, muchos son todos. Para aquellos que creen en esto que indefectiblemente nos llevaría a un universalismo. Pero Cristo claramente dice que la sangre del pacto es derramada por muchos. Ahora, en este sentido, hermanos, en este sentido, podríamos decir que la cena es un memorial, pero no un mero recordatorio sin esencia o significado. Eso es lo importante. Por un lado está el misticismo sacramental católico romano y por otro lado tenemos el memorial sin trasfondo, sin significado, sin ningún tema de peso al momento de la celebración. Pero nosotros lo que decimos es que esta es una ordenanza en la que debemos participar en espíritu y en verdad, trayendo a memoria las ricas bendiciones de gracia que nos han sido dadas por el sacrificio de la cruz. Entonces, eso es lo primero que representa la cena del Señor, el sacrificio y la muerte vicaria, expiatoria del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Esto siempre debe llegar a memoria al momento de participar de la mesa del Señor. En segundo lugar, la cena del Señor es una reafirmación pactual. La cena del Señor es una reafirmación pactual. Como bautistas reformados, nosotros nos suscribimos a una doctrina que es la teología del pacto. Más que una doctrina, es básicamente un sistema hermenéutico de interpretación de toda la Escritura, y nosotros lo que entendemos es que Dios se ha relacionado con los seres humanos a través de pactos. Un pacto es una promesa sancionada que tiene juramento, y nosotros creemos que la cena es una reafirmación pactual. La cena del Señor nos ratifica las promesas del nuevo pacto por la fe que hemos puesto en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. La cena del Señor nos ratifica las promesas del nuevo pacto que ya nosotros hemos abrazado y que tenemos por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. El nuevo pacto o pacto de gracia es ofrecido en el Evangelio y nos promete a saber varias cosas, entre ellas el perdón de los pecados, la morada del Espíritu Santo, la vida eterna, la herencia en los santos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son propiedad del creyente por la fe en la obra de Jesucristo. Y con la cena nosotros ratificamos que estas promesas nos pertenecen. En 1 Corintios 11:26, que leímos esta mañana, dice claramente el apóstol: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando celebramos la cena, hermanos, no es que estamos siendo nuevamente salvados cada vez que tomamos el pan y bebemos la copa. No es que estemos siendo salvados una y otra vez, sino que anunciamos y nos fortalecemos en lo que ya hemos recibido. Anunciamos y nos fortalecemos en lo que ya hemos recibido. Si usted está casado, tal vez usted ha tenido la oportunidad de celebrar un aniversario con una cena.
Usted tal vez haya hecho esto durante su vida matrimonial. Usted hace una cena, va con su esposa, comienzan a hablar de cómo les ha ido, pero durante esa cena, durante esa celebración, no es que ya no estén casados. Ustedes están casados, pero en esa celebración lo que hacen es reafirmarse en el pacto matrimonial que ya han adquirido. Se recuerdan sus votos, se ratifican los compromisos. Bueno, la iglesia, como esposa de Cristo, en la cena, recuerda el pacto en el que se encuentra con Él. Entonces no es, hermanos, que somos salvos cada vez que participamos de la mesa. Simplemente estamos ratificando las promesas del pacto que ya son nuestras por la fe. De hecho, en el texto paralelo, en Lucas capítulo 22, versículo 29, que está en el mismo contexto de la cena, pero un poco más adelante, en Lucas capítulo 22, versículo 29, hay un verso muy clave, hermanos, pero que ha sido lamentablemente ignorado sobre este asunto. En Lucas capítulo 22, verso 29, el Señor Jesucristo dice lo siguiente a los apóstoles: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Lo curioso del texto es que en el original griego, en Lucas 22, 29, en el original griego, literalmente este texto dice: yo pues os asigno un pacto, como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, la cena del Señor es una ratificación pactual, hermanos. Y este texto es clave para una doctrina muy distintiva de nosotros como bautistas reformados, y es que no hay ninguna duda de que fue aquí que fue ratificado el pacto de gracia. Fue aquí que el pacto de gracia fue establecido, inaugurado, no en Génesis. En el Antiguo Testamento el pacto de gracia estaba en promesa, pero aquí Cristo está diciendo, de hecho la palabra original de asigno un pacto es: yo pues os corto un pacto, que es una palabra mucho más fuerte. Así que la cena es señal y sello de la fe que hemos tenido y nos da, hermanos, seguridad de que somos beneficiarios de las bendiciones del pacto. Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos seguros, hermanos, de que somos beneficiarios de las bendiciones del pacto. ¿Qué implica esto? Hay una realidad muy profunda, muy tremenda, hermanos, sobre la cual no meditamos. Pero es que ser beneficiarios del pacto es que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, su especial posesión. Su presencia está en medio nuestro, única y exclusivamente por el pacto hecho en la sangre del Cordero que ha sido rociada sobre nosotros. Y la cena es una señal de esta gloriosa realidad. Usted es un hijo de Dios solo en virtud del pacto. De aquel pacto hecho entre el Padre y el Hijo. Aquel pacto que fue asignado al Hijo y que ahora, en su obediencia y en la muerte en la cruz, con la sangre derramada, el Hijo ofrece a su pueblo. Un pacto es una promesa jurada. Mis queridos hermanos,
Nosotros tenemos la salvación, el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, la vida eterna, la herencia con los santificados. No en virtud de nada que nosotros hayamos hecho, hermanos, sino por la sangre del Cordero, de la cual la copa es una representación. Entonces, cuando usted tome esa copa, usted piense y medite en las bendiciones que usted ha recibido por la obra de Cristo. Otro significado es que la cena del Señor nutre nuestras almas, ya que nos alimentamos espiritualmente de Cristo. La cena del Señor nutre nuestras almas, ya que nos alimentamos espiritualmente de Cristo. Y aquí voy a traer a colación cómo lo formula nuestra confesión de fe, porque este es un punto muy importante. Aquí Roma dice que nosotros nos alimentamos literalmente del cuerpo y la sangre de Cristo. Y ya vamos a explicar eso, pero nosotros no afirmamos eso. ¿Qué es lo que nosotros afirmamos a la luz de la Escritura? Que los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, es decir, el pan y el vino, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Hermanos, el cuerpo y la sangre de Cristo no están carnal y corporalmente presentes en los elementos, sino espiritualmente por la fe de los creyentes. Así como los elementos físicos están para el cuerpo, así el Señor Jesucristo y sus beneficios están por la fe para el alma. Es una presencia espiritual. Hermanos, el cuerpo físico de Cristo, hace poco un apologista católico romano lanzaba una pregunta. Él decía, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Excelente pregunta, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Claro, porque para ellos el cuerpo de Cristo está en la hostia. Pero hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Exaltado en los cielos a la diestra del Padre. El cuerpo físico de Cristo está exaltado en gloria. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que el cuerpo físico de Cristo está en una hostia. Eso no es bíblico. Así que la cena del Señor, o en la cena del Señor, Jesucristo no está física y corporalmente, sino espiritualmente. Comemos y bebemos de Él por la fe, beneficiándonos de su muerte en una forma real y verdadera, tanto como son reales y verdaderos el pan y el vino para nuestros sentidos físicos. Bueno, cuando usted come el pan, bebe el vino, ¿eso es real para sus sentidos físicos? ¿Sí? Bueno, de la misma manera es real y verdadera la alimentación espiritual del alma por la fe y los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo. Esto nos deja claro, si esto es así, hermano, como lo estamos diciendo, esto nos deja claro que no podemos tomar la cena como un memorial vacío. Ah, no, sí, un pan y un vino allí, bueno, hace 2000 años. No, es real y verdadero. Estoy recibiendo gracia, mi alma, mi espíritu se está alimentando de Cristo, de sus beneficios. Es un real medio de gracia de Cristo para nosotros. El reformado continental, el reformado continental Hermann Bavinck afirma que la cena del Señor
Es una provisión de Cristo a su pueblo para que resista hasta que Él venga. Es una provisión de Cristo a su pueblo para que resista, para que no se desanime, para que constantemente esté fortaleciéndose en esas promesas. Hermanos, cuando tomamos la cena, realmente estamos alimentándonos de la unión que tenemos con el Señor Jesucristo por la fe. Mire cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Nótese cómo el apóstol lo explica de una manera clara, sin caer en las supersticiones romanas. En 1 Corintios capítulo 10, verso 16, el apóstol Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué significa comunión? La común unión. Estamos unidos a Cristo en los beneficios de su sangre. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Estamos unidos a Él. Estamos en comunión en los beneficios de su cuerpo partido, de su sangre derramada en nuestro favor. Aquí Pablo no habla nada de comer literalmente la carne ni nada de eso. Simplemente dice que al bendecir estos elementos estamos en comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, comer, permítame, lo explicamos porque no nos vamos a quedar con esto del texto de Juan. Tenemos que explicarlo porque esto es un tema, créame, hermanos, muy importante, y en algún punto de su vida usted se va a encontrar con un católico romano que le va a salir con esta historia. Se lo va a encontrar. Entonces es muy importante que usted entienda esto y entienda por qué hacen lo que hacen. Cuando usted entienda por qué hacen lo que hacen, pues no le va a quedar otra opción sino orar por ellos y predicarles el evangelio, porque están en un error, en una herejía destructora muy terrible. Hermanos, comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor, ¿qué significa? A la luz de todo lo que hemos visto. Comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo no es otra cosa que abrazar por la fe todo lo que su sacrificio representa. Eso es comer y beber de Cristo. Abrazar por la fe todo lo que su sacrificio representa y todos los beneficios que su sacrificio nos da. Al hacer eso, al abrazar por la fe todo lo que Cristo hizo en su obra, nos alimentamos y fortalecemos en la comunión que tenemos con Él en su muerte. Así que vamos al texto en Juan capítulo 6, porque esto es muy importante, usted tiene que quedar muy claro respecto a este asunto, porque es un texto que es la base de toda la teología eucarística del romanismo. Juan capítulo 6. Tenga abierto Juan capítulo 6. Toda la teología está construida sobre el versículo 53 y 54. Toda la teología de la misa está construida sobre esto. Pero para poder entender el texto, grábese una cosa: cuando hay un texto que no sea de fácil interpretación, generalmente, casi en el 90% de los casos, usted encuentra la respuesta en el contexto anterior o en el siguiente. Toda esta discusión comienza con los judíos diciéndole al Señor Jesucristo: ¿qué obra haces tú para que te creamos? Porque Moisés nos dio el pan del cielo. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Cuál era ese pan del cielo? El maná, en el Antiguo Testamento. Y a partir de ahí, el Señor Jesucristo va a mostrar que el maná no era sino un tipo de Él. Jesucristo va a decir: ese no era el verdadero pan del cielo, porque ese pan se lo comieron y murieron. Ese no es. Esa es la sombra.
Pero delante de ustedes tienen el cuerpo, porque yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que bajó del cielo. Ahí comienza toda la discusión del pan que termina en estos textos. Ahora bien, vamos con cuidado. Versículo 29 de Juan 6. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A qué los está llamando? A creer. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente, ¿a qué está llamando el Señor? A creer en Él, a ir a Él. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna? Creer en Jesucristo, en el Hijo. Y a partir de ahí es que vienen las palabras del verso 47 al 58, las cuales deben entenderse a la luz de este contexto de una manera simbólica y no literal. Hermanos, ¿por qué cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, allí no hay discusión? Yo soy la vid, ahí no hay discusión. Pero cuando dice yo soy el pan, eso es literal. Entonces, en Juan 6:47 dice, de cierto os digo, nuevamente, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántas veces ha repetido creer en Él? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Mi carne. ¿Para qué? Para que se la coman literal. No, el texto dice, la cual yo daré por la vida del mundo. El sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Nótese esta pregunta, es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Y qué pensó Nicodemo? Bueno, entonces se puede uno meter otra vez en el vientre. O sea, todo, tenían una mentalidad supremamente literal. Supremamente literal. Bueno, ¿cómo así que comer su carne? Y en verso 53 Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué pasa? No tenéis vida en vosotros. ¿Y qué viene diciendo? Que el que cree en Él tiene vida. ¿Qué es comer su carne? Creer en Él. Creer en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya lo dijo en el verso 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Está haciendo un paralelo entre el maná del Antiguo Testamento y Él como el verdadero pan de vida. Tienes que comer del verdadero pan. ¿Y qué es comer del verdadero pan? ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es beber su sangre? Es creer en Él para tener vida. Dice en el verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si tú no has creído, estás en tus delitos y pecados, ¿qué debes hacer? Debes comer del pan de vida. Eso es lo que significa, hermanos. Y el contexto está muy claro. ¿Qué más significa la cena del Señor? Y este es un punto importante. La cena del Señor es una señal de nuestra comunión con Cristo, como ya lo vimos, pero también de nuestra comunión mutua como hermanos. La cena del Señor es un festín para ser compartido.
Mire, allí en 1 Corintios, que ya lo vimos, capítulo 10, nótese lo que dice verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este era el problema de la iglesia en Corinto. Esta era la práctica indigna que ellos tenían. Que se suponía que la cena del Señor era una representación de la unidad de la iglesia y ellos estaban tomando la cena practicando la división. O sea, estaban negando con su práctica el significado de la ordenanza. No estaban practicando la cosa significada. Ese era el problema de los corintios. ¿Y Pablo cómo le llama eso? Tomar la cena indignamente. Obviamente eso tiene más connotación, más profundidad, ya lo vamos a ver. Pero ¿cuál es el punto? Que la cena es una representación de nuestra unidad. Bueno, si usted ha creído en el Señor, si usted ha comido su carne y bebido su sangre para tener vida eterna, usted está unido a Él. Pero ¿qué pasa? Que todos los demás hermanos también están unidos a Él. Y por ende usted está unido a ellos. Somos un solo cuerpo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Unidad compuesta. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, este texto en 1 Corintios también nos deja algo bien interesante que debemos meditar al momento de tomar la cena, hermanos. Y es que la cena del Señor es un poderoso recordatorio de que somos de Cristo y de que nos debemos sometimiento mutuo para apartarnos del mundo. Y usted dirá, ¿dónde está? Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 10. Nótese que el tema que Pablo está tratando aquí en 1 Corintios 10, porque este texto es antes que 1 Corintios 11, 1 Corintios 10 dice en verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No está hablando del tema de la idolatría. Y nótese que en ese contexto, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, ahí es donde dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Sí nota la idea? Hermanos, ustedes no pueden estar unidos a Cristo en su cuerpo, en su sangre y ser idólatras. Y habla precisamente de los que comían los sacrificios de los ídolos. Dice en verso 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y mire lo que dice verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando usted toma la cena, usted está declarando, yo estoy unido a Cristo, soy de Él y estoy sentado en su mesa. No puedo estar sentado en la mesa de los demonios. Y nótese cómo termina el verso 22. O provocaremos a celos al Señor. Provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Imagínese la esposa. Oye, tengo a mi esposo, voy a comer con él, vamos a hacer una cena romántica, pero voy a salir con este otro hombre en una cena romántica. No puedes hacer eso. O estás en la mesa con tu esposo, o estás en la mesa con tu esposo. Ahora, hay una pregunta muy común en este asunto de la cena del Señor. Y es el asunto de cómo participar de la mesa del Señor dignamente. ¿Cómo participar de la mesa del Señor dignamente? Muchos de nosotros hemos sido confrontados muchas veces con el mandato apostólico en 1 Corintios 11, de no acercarnos a la mesa de forma indigna sin discernir el cuerpo del Señor. Y eso es un mandato muy fuerte porque te tiene una amenaza. Que dice que hay hermanos que están tomando la cena indignamente y que están enfermos
debilitados y hasta muertos. Entonces, claro, cuando uno ve eso, uy, yo mejor no la tomo. ¿Sí? Esto nos ha llevado muchas veces, yo sé que usted lo ha experimentado en algún punto, de tener carga de conciencia asumiendo que tenemos que participar inmaculados de la cena. Ese generalmente es el pensamiento. ¿Sí? El razonamiento es más o menos así. ¿Tengo pecado? Sí. Entonces no puedo tomar la cena. Entonces la tomo cuando no tenga pecado. ¿Estoy inmaculado? La tomo. Por lo menos si la conciencia me da de que tengo poquito pecado, una cosa así, la tomo. Hermanos, este pensamiento es precisamente lo contrario de lo que la cena proclama. Hermano, ¿qué es lo que la cena proclama? El Evangelio. Permítame decirlo, siempre hay alguien que dice las cosas mejor que uno. Permítame decirlo en una frase de Germán Bavinck de la siguiente manera: lo más importante en la cena del Señor es lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. Lo más importante en la cena del Señor es lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. Usted entiende el pensamiento de que usted está proclamando, anunciando la muerte del Señor, sus beneficios, sus bendiciones, y usted está diciendo lo contrario de lo que ese evangelio proclama. Hermanos, decir yo he pecado, esta semana pequé y entonces por eso no puedo tomar la cena, es el equivalente a que usted le predicase en el evangelio y usted dijera, bueno, pero tengo que ganarme la salvación por obras. Usted no está proclamando la gracia. Usted no está proclamando el evangelio. Usted lo que quiere es ganarse el favor de Dios. El pastor bautista particular Richard Barcelos lo expresa de la siguiente manera: la gracia de Cristo en el cielo es comunicada a los creyentes en la tierra por el Espíritu Santo a través de la cena del Señor. El Espíritu Santo toma las cosas del Cristo exaltado y las revela a los creyentes. Trae bendiciones adquiridas y las entrega especialmente a las almas de parte del Señor Jesucristo. Cuando tomamos la cena, es el Espíritu de Cristo quien trae los beneficios de Cristo al pueblo de Cristo. Hermanos, cuando tomas el pan y lo pones en tu boca, creyendo en Cristo y solo en Cristo, para salvación, y tomas la copa y bebes de esta, estás proclamando la muerte del Señor. Hermano, no estás volviendo a dar muerte al Señor, estás diciendo, creo, vengo débil como soy, en fe, como viniste cuando te predicaron el evangelio, proclamo que Cristo murió por mí. Tú miras y ves en la semana, no, pero es que yo pequé, pero es que yo peleé, pero soy indigno. Pero el cuerpo y la sangre de Cristo, su obra en la cruz del Calvario, son suficientes para mí. Creo en eso. La muerte de Cristo es suficiente para mí. Hermanos, ¿qué es tomar la cena dignamente? ¿Es tomarla inmaculado? ¿Es tomarla sin pecado? No. Tomar la cena dignamente no es otra cosa que acercarnos a la mesa con fe, teniendo en memoria todo lo que explicamos en el punto anterior. Todos los significados que explicamos, si usted tiene eso presente en su mente, si usted cree todas esas cosas con fe y se acerca a la mesa confiando en eso, usted se acerca dignamente. Esto no tiene nada que ver con perfección. De hecho, hermano, permítame decirle algo. Piensa en esto. La esencia de la cena del Señor, ojo, no que no haya diferencias, pero la esencia de la cena del Señor no es muy distinto que acercarnos a cualquier otro de los elementos. ¿Cómo se acerca usted al culto público? ¿Cómo se acerca usted? ¿Cómo prepara su corazón para la predicación de la palabra? ¿Cómo se acerca usted a eso? Usted no se va a acercar
sin reverencia, no se va a acercar sin fe, no, lo que digan ahí no me importa, no voy a creer nada de eso, eso es mentira. O sea, ¿usted cómo se acerca a los cánticos, a las oraciones? Usted tiene que adorar en espíritu y en verdad. Usted no se va a acercar al culto de una manera descuidada. Bueno, a la cena también se va a acercar en fe. La cena es un acto de adoración y como tal tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Qué es tomar la cena entonces indignamente? Tomar la cena indignamente es lo contrario, es venir a la mesa y participar sin discernir la conexión entre la señal y la cosa señalada. Es decir, el cuerpo de Cristo con todos los beneficios de su sacrificio en la cruz. Entonces estás tomando la cena de una manera indigna. Es venir a la mesa, permítame poner unos ejemplos prácticos, tomar la cena sin fe. Es venir a la mesa, no, pero ese sacrificio no tiene ningún beneficio para mí, eso no tiene ningún poder, esa sangre no quita nada, yo tengo mi pecado y mi pecado no se puede quitar. O sea, acercarse sin fe a la cena es tomarla indignamente. Acercarse de forma hipócrita para ser visto de los hombres. Acercarse de manera descuidada, con la mente en otro lado, solamente como una rutina externa. El Señor Jesucristo siempre condenó eso en todo tipo de adoración, incluyendo en los rituales judíos antes del establecimiento del nuevo pacto. ¿Ustedes recuerdan, verdad? Cuando el Señor, hablando de la ofrenda, la oración y el ayuno judíos, dijo: no hagan esas cosas para ser vistos de los hombres. Lo mismo pasa con la cena. Ustedes ven a la cena nada más, bueno, soy miembro, entonces tengo que estar ahí. Porque si no estoy ahí, entonces me van a decir, no la tomó. ¿Por qué no lo hizo? Entonces voy a despertar suspicacia. Si lo va a hacer es para que el otro lo vea, te está tomando la cena indignamente. Porque no está teniendo en cuenta lo que señala la ordenanza. El sacrificio de Cristo, sus beneficios, el perdón de los pecados, todo lo que nos concede. Llegar a la mesa, tomar la cena solo como si fuera pan y vino, en cualquier otro contexto. Recuerden que, aunque el cuerpo y la sangre del Señor no están literalmente allí, recuerden que estos son elementos que han sido apartados del uso común. Usted no, mero pan, mero vino, o sea, no tiene en cuenta la cosa significada detrás. Usted está tomando la cena indignamente. Tomar la cena pensando que somos aceptos por obras. Soy digno de tomar la cena. Soy digno porque me porté bien esta semana. Hermanos, somos dignos precisamente por lo que significa la cena, por la obra de Cristo. Entonces, si nosotros llegamos a la cena, no, es que sí la puedo tomar porque esta semana me porté bien. Eso es tomar la cena indignamente. Hay un asunto importante, hermanos, y es la aplicación de un principio que el Señor enseñó en cuanto a la ofrenda. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor enseñó en cuanto a la ofrenda y dijo: mira, si traes tu ofrenda al altar, ¿sí? Y recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debías hacer? Déjala ahí, te pones a cuenta y después vienes. Dado que la cena implica o simboliza nuestra comunión de iglesia, aquí sí podríamos decir, hermanos, que es muy importante que usted se ponga a cuenta si tiene temas pendientes con su hermano. Ahora bien, ¿qué pasa si es justo en ese momento es que usted cae en cuenta? Porque también puede pasar. Justo en ese momento, haciendo el autoexamen, que ya vamos a ver eso, te dice: yo fallé con mi hermano, yo tengo que pedirle perdón. No, entonces no tomemos la cena y después, hermano, usted, confiando en la gracia dispensada en la obra de Cristo, usted puede pedir perdón, puede tomar la cena, pero luego tiene que ir a ponerse a cuenta. Porque si no lo hace, entonces usted no se arrepintió y está tomando la cena indignamente. Debemos ser cuidadosos y sensibles en este asunto. Ahora, hermano, si tenemos pecado, es el mejor momento para tomar la cena. El sacrificio de Cristo es para nosotros. Por eso es que los no creyentes no pueden venir a la mesa. ¿Cómo se acerca usted a la mesa dignamente? Debe venir con anticipación reverente. Eso es lo primero. Y eso se debería hacer en cualquier elemento del culto.
Debe venir con anticipación reverente. No, hoy tenemos celebración. Porque anticipación reverente no es que va a venir con la cara demudada como si fuera un entierro, no, hermano. Usted se va a gozar en la obra del Señor Jesucristo. Pero tiene que venir con anticipación ahí en la mesa del Señor. Voy a preparar mi corazón porque yo se me voy a gozar allá en la cena del Señor. También toma la cena dignamente cuando escucha atentamente los términos del pacto. ¿Qué es eso? Usted sabe que el pastor toma los elementos, los bendice y explica los términos y la significancia de la ordenanza. Entonces usted tiene que escuchar atentamente, asentir, decir amén cuando sea necesario. Eso es tomar la cena dignamente. Examinarnos a nosotros mismos. Eso lo pide el texto. Que queremos examinarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese momento, es un buen momento para traer a colación si ha cometido pecados. Pero entonces, ¿qué va a hacer? No, entonces tengo estos pecados, no puedo tomar la cena. No, la cena precisamente, hay un pastor reformado que contaba una anécdota de una vez que estaban en la cena y había una pobre señora, un miembro, llorando y no tomó los elementos. Y el pastor dijo, ¿qué pasa? No, porque es que pequé en la semana y estoy muy arrepentida. No, entonces para usted, ¿qué es la cena? Para ustedes, ¿qué es la cena? Para que usted se deleite en que en Jesucristo tiene perdón. Hermano, mire, por eso es que el no creyente no puede venir a la mesa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino a buscar a sanos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces el no creyente está todavía confiando en sus obras, está todavía confiando en que se porta bien, está todavía confiando en otras cosas y no en el sacrificio de Cristo. Por eso no puede venir a la cena. Para tomar la cena dignamente también debemos ser conscientes de que compartimos la mesa, de que estamos en medio de la asamblea, de que nos estamos compartiendo. Usted, muchas veces el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, el pecado de la ira, de maltratar, de por debajear a nuestros hermanos. Pero cuando usted está allí con los elementos en la mano y ve que todos sus hermanos tienen los mismos elementos, usted dice, Cristo murió por ellos, así como por mí. Entonces, ¿quién soy yo para ponerme encima de mis hermanos? Es la cena del Señor lo más democrático e igualitario que hay. Es rico, pobre, lo que sea, todos tienen el mismo pan y el mismo vino. Cristo murió por nosotros, por su pueblo. Así que, hermanos, debemos tomar muy en serio la advertencia del Señor, de que quien toma la cena indignamente, hay disciplina de parte de Dios. Pero permítame decirle algo. La disciplina siempre viene por causa de ¿qué? Del pecado. Aunque aquí se menciona, no quiere decir que si usted viene indignamente al culto público, no hay disciplina. Siempre tiene que venir con reverencia a todo lo que tiene que ver con el Señor. Lo que pasa es que aquí se menciona de manera explícita. Y eso le da obviamente una connotación muy importante a lo que la cena del Señor representa. Porque tomar la cena indignamente es ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Es una advertencia similar a la que está en Hebreos. ¿Qué mayor condenación creen ustedes que merecerá quien pisotee la sangre del pacto eterno en la cual fue santificado? Es un tema muy serio. Ahora, como último punto, vamos a ver rápidamente el problema del papismo romano. ¿Cuál ha sido la interpretación de la Iglesia de Roma a esta ordenanza? Nuestra confesión, si usted mira en el capítulo de la Cena del Señor, es muy puntual en denunciar, rechazar los errores de la Iglesia romana. Hay por lo menos 3 párrafos completos que son para hablar de la herejía que estaba cometiendo la Iglesia Católica. En primer lugar, o el primer problema que tiene Roma, es que la Iglesia romana, y si usted nunca había escuchado esto, tal vez le va a sorprender, pero no es sino que le pregunta a cualquier laico medio entendido en su doctrina,
o a un sacerdote en algún lugar y se va a dar cuenta, porque esto no lo dicen, pero es así, y yo creo que el 90% de los que van a misa no saben esto, pero cuando en la Iglesia Católica Romana, en la misa se celebra la Eucaristía, que vendría siendo la Cena del Señor, Cristo es ofrecido al Padre, es decir, es sacrificado una vez más, tal y como se hace o como pasó en la cruz. Tal como pasó en la cruz, cada Eucaristía, Cristo es sacrificado. La única diferencia para ellos es que este sacrificio es incruento, es decir, que no tiene sangre, y el sacrificio de la cruz fue cruento, con sangre. Pero en realidad, de hecho, la palabra misa significa sacrificio. Entonces, en cada misa se sacrifica una y otra vez al Señor Jesucristo. Sabemos que no es de una manera real, porque eso es imposible, pero sí es de una manera blasfema. Se sacrifica una y otra vez. Por eso nuestra confesión establece lo siguiente: en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre. O sea, lo que estamos diciendo es que nosotros no hacemos eso. Ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado. Ni de los vivos ni de los muertos. Porque para ellos incluso el sacrificio sirve para los muertos. Sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo. La única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Entonces, el primer error fatal que tiene el catolicismo romano respecto a la Cena del Señor es que ellos entienden la misa como un sacrificio real, en donde Jesucristo es ofrecido al Padre. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Que nuestro Señor Jesucristo hizo perfectos a los santificados por un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Y un apologista católico romano en cierta ocasión dijo: mira, uno lee la carta a los Hebreos y eso es pura misa. ¿De dónde? Si ahí dice que el sacrificio es una sola vez y para siempre, y ustedes tienen un sacrificio cada vez que hacen una misa. No, eso es pura misa, mira, pura misa. Una ceguera espiritual muy tremenda. El segundo error que tiene el catolicismo romano es que niega la copa al pueblo. En tiempos modernos, algunas parroquias han empezado a dar la copa al pueblo en ciertas ocasiones. Pero de manera general, se le niega la copa al pueblo. Es decir, el pueblo, los que van a la misa, no toman la copa. ¿Cuál es el argumento del catolicismo? Que hay una concomitancia de los elementos en el solo pan. ¿Sí? Ellos básicamente dicen: no, yo te mojo aquí, y entonces ahí están las dos cosas. No, le niegan la copa al pueblo. Ahora, yo compartía a mediodía con unos hermanos y hay algo muy diciente. Mire, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, usted no crea ni por un segundo, hermano, que estos son asuntos de personas que un día razonando dijeron: bueno, hagamos esto. La Biblia dice que la herejía es una obra de la carne y que son doctrinas de demonios. Esto no se lo inventó una mente humana simplemente. Le niegan la copa al pueblo. Y el Señor Jesucristo, en los textos que hemos leído, dice que la copa es el nuevo pacto en su sangre, que por ellos es derramada. O sea, la copa representa el nuevo pacto en la sangre derramada. Y es esa copa que representa el nuevo pacto, la sangre de Cristo, con sus beneficios, lo que el catolicismo le niega al pueblo. ¿Sí entienden lo que hay detrás de esto? Básicamente le están diciendo al pueblo,
la sangre, el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, te lo retengo, no te la doy. Otro error, otra herejía del catolicismo romano es que ellos adoran los elementos. No sé si usted sabía eso. ¿Usted ha visto que ellos toman la hostia, la meten como una cajita y la ponen allá en un lugar? Bueno, eso se adora. Mire, si usted entra, por ejemplo, a YouTube y usted pone así en el buscador, adoración al Santo Sacramento, después me cuenta lo que le sale ahí. ¿Sí? Una hostia en una caja, ahí, 24/7, transmitiendo ahí, gente adora, gente comentando, oh, el santo, el cuerpo de Cristo. Ellos adoran los elementos. ¿Por qué? Porque, y esto nos lleva al tercer error, ellos sostienen una doctrina que es su más grande aberración, que se llama la transubstanciación. La transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Que a través de la bendición y consagración del sacerdote, el pan y el vino se transforman literalmente en la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Ojo con esta palabra que estoy usando. Literalmente. Y usted dirá, pero es que no parece. No, es que eso que usted está viendo es mera apariencia. El sacerdote, por su consagración, tiene una especie de poder místico que logra esa transformación, de manera que usted se está comiendo literalmente la carne y se está bebiendo literalmente la sangre del Señor. Mano, esto es una blasfemia gigante. El cuerpo del Señor es un pedazo de hostia. Mire, cuando el Señor Jesucristo instituyó la ordenanza y dijo, esto es mi cuerpo, ¿dónde estaba su cuerpo? Su cuerpo estaba ahí. Él dijo, esto es mi cuerpo. O sea, de alguna manera su cuerpo se transformó. O sea, una parte de su cuerpo es imposible, su cuerpo estaba ahí. Y la otra cuestión es que esto lleva a otro tipo de herejías como la idolatría, la hechicería, la superstición, el monofisismo, que es básicamente que la naturaleza humana de Cristo y la divina se mezclaron, porque ellos están diciendo que el cuerpo físico de Cristo es omnipresente. Porque en todas las misas de todo el mundo ahí está. Eso es imposible. Nuestra confesión lo dice de esta manera. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transubstanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, nótese cómo lo dice, es repugnante. Esto fue lo que escribieron los confesionalistas. Es repugnante. ¿Y es repugnante a qué? No solo a las escrituras, sino también al sentido común y a la razón. Es que usted está viendo los elementos y está viendo que no. Mire, el catolicismo romano tiene hostias de esas que sangran. Ellos le llaman milagros eucarísticos. Son todas supersticiones y hechicerías. Dicen en la confesión, echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Hermanos, hoy en día, con esto cierro, tenemos buenos hermanos, pastores, apologistas, teólogos, que no se atreven a decir que el catolicismo romano es una secta y una iglesia apóstata. No se atreven a decir que el católico romano no es hermano en Cristo. No se atreven a decirlo. Pero esto que yo les acabo de explicar, entre usted más profundiza en esa doctrina, créame que esto es solamente la punta del iceberg. Ahí debajo hay una cantidad de huesos secos y de muertos. Porque no solamente hacen esto, sino que predican otro evangelio. Porque para ellos la salvación no es por gracia, por medio de la fe, sino que es un sistema que incluye las obras.
Eso es otro evangelio. Y hay hermanos y hay pastores que no se atreven a decir que el católico romano no es un hermano en Cristo. Pero hermanos, nosotros debemos dar gracias al Señor porque tenemos su santa palabra inspirada que nos da toda luz y toda claridad en la verdad sobre la ordenanza de la Cena del Señor. Y debemos celebrar esta ordenanza conforme a Cristo, la cabeza de la iglesia.